infantil. Vamos a conversar a propósito con Alicia Mafaldo Rengifo, ella es coordinadora del Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Alicia, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Omar. Agradecerte por permitirnos este espacio de hablar un poco sobre el cáncer infantil, sobre todo haciendo conmemoración del 15 de febrero, ¿no? Que es el Día de la Lucha contra el Cáncer Infantil, ¿no? Un tema bastante importante. Claro que sí. Para hacer la difusión en la población, ¿no? Todo lo que se debería tener en cuenta para nosotros poder saber cuándo sospechar de cáncer infantil en nuestros niños, ¿no? Claro que sí. Bueno, y es que en estos tiempos hemos prácticamente direccionado la atención en otro mal, ¿no? Que es la pandemia por el COVID-19 y parece que no hemos tomado mucha importancia, que es el cáncer infantil. ¿Cómo se ha ido evolucionando en estos últimos años en medio de la pandemia? Cuéntanos, Alicia. Bueno, sí, con el tema de la pandemia definitivamente hemos tenido cierto retroceso en cuanto a la prevención de estas enfermedades, ¿no? De todas maneras, siempre como instituto y como Ministerio de Salud hemos incidido bastante en charlas a la población. Definitivamente la salud no ha parado, los pacientes, los niños han seguido llegando, lamentablemente la enfermedad no se detiene, y a pesar de la pandemia, en las distintas instituciones en las cuales se atiende a niños con cáncer, esto ha seguido trabajando, ¿no? De todas maneras, hemos visto un incremento de casos, y a la par del incremento de casos también hemos visto altas tasas de abandono, sobre todo por el tema de pandemia, ¿no? Eso sí ha sido bastante triste para nosotros, pero también, mira, en el instituto, nosotros somos un instituto que maneja patología compleja, patología quirúrgica, patología oncológica compleja y también trasplante de médula ósea, ¿no? Entonces, sí hemos tenido un incremento de casos. Estamos hablando de cuánto, porque tú hablas de un retroceso, entonces hablamos de qué porcentaje de niños han ido contrayendo este mal en estos últimos años. Mira, nosotros habitualmente en el Hospital del Niño de San Borja teníamos la capacidad de atender entre 60 y 70 casos nuevos por año. Durante la pandemia sí hubo un periodo, en el periodo álgido de la pandemia, que por distintos motivos los niños no podían llegar por la inmovilización y por las dificultades que hubo para el traslado. Sí hubo una disminución, pero fue una disminución relativa, no es que no había casos, sino que lamentablemente no podían llegar a la institución. Posterior a eso, ya con la regularización del transporte y la movilización, pues los niños han ido llegando, ¿no? Actualmente, en el año 2022, nosotros hemos atendido aproximadamente entre 115 y 120 casos nuevos, ¿no? Que se han aunado a los que ya teníamos en seguimiento, ¿no? Imagínate, de 60 a 70 casos nuevos que atendíamos por año, ahora pues en el año 2022 hemos atendido cerca de 120 casos nuevos. Y estamos hablando de niños de qué edades y cuáles son, con qué frecuencia, qué tipo de cáncer son. Ya, bueno, cuando hablamos de cáncer infantil, definitivamente la leucemia está a la cabeza. La leucemia es el cáncer infantil más común. Y cuando hablamos de niños, al menos en el Instituto del Niño de San Borja, atendemos a niños desde 0 años hasta los 17 años, 29 días, 11 horas, ¿no? O sea, es de 0 años hasta los 17 años. Es en este rango de edad, ¿no? Indistintamente que se presenten dentro de ese rango de edad, nosotros los atendemos. La mayoría de casos se da en menores de 10 años, cuando hablamos de leucemia aguda, pero hay otros tipos de cánceres también, ¿no? Los osteosarcomas, neuroblastomas, otro tipo de patologías, pero principalmente el grueso de esta patología pues es la leucemia aguda, que es la que se presenta más comúnmente en niños, y principalmente la leucemia linfática aguda, ¿no? De estos casos de leucemias agudas pues hemos tenido un incremento de casos progresivo, ¿no? Hasta el año pasado, ¿no? Entonces, con el incremento de casos, pues definitivamente nosotros necesitamos tener un soporte, necesitamos tener un apoyo, y hemos tratado también de tener nuestros aliados estratégicos en otras instituciones del país. Las dos instituciones que tratan cáncer infantil a nivel nacional pues son el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y el Hospital del Niño de San Borja. Están en las distintas regiones también, el IREN Norte, el IREN Sur, el IREN Centro,
y otras instituciones del Ministerio de Salud, como en Arequipa, en Trujillo, que también estamos buscando que esto se fortalezca, ¿no? Porque muchas veces la dificultad en el traslado es lo que determina mucho la progresión de la enfermedad también, ¿no? Y en estas regiones, Alicia, alejadas, ¿se cuenta con los equipos necesarios, con los medicamentos, son trasladados desde Lima? ¿Qué dificultad encuentran en ello? Principalmente es el equipamiento, ¿no? Lamentablemente, cuando hablamos de cáncer, hablamos de tratamiento con quimioterapia y en algunos casos también tratamiento con trasplante, ¿no? Si bien es cierto, se está determinando que se haga una desconcertación de las atenciones a nivel nacional, tanto en Arequipa, en Cusco, ¿no? en La Libertad, en Lambayeque, ¿no? Que tenemos, se tiene el IREN Sur, Centro, Norte. Aún así, esto necesita ampliarse un poco más, sobre todo para la atención de la población pediátrica. El 80% de los pacientes, de los niños que vienen a atenderse en el instituto, son de provincia. Y son de zonas a veces mucho más alejadas, y eso implica un traslado de prácticamente toda la familia, el cambio de toda la estructura familiar para que el niño pueda recibir tratamiento. Tenemos el soporte con albergue, el soporte con servicio social, con psicología, que nos ayudan, ¿no? a que el niño pueda tener un tratamiento, un manejo integral. Pero algo importante que nosotros siempre les pedimos es las donaciones de sangre. Muchas veces con el traslado de la familia no tienen ese soporte del apoyo que puedan tener del resto de la familia, los amigos, con transfusiones, con donaciones de sangre, y eso es parte primordial y parte importante del tratamiento. Esa parte justamente también quería tratar, la importancia de la donación, ¿no? De sangre, de plaquetas, para que puedan contribuir a que estos niños tengan pues mejor calidad de vida, ¿no? Claro, definitivamente. Gran parte del soporte que se da en el tratamiento es justamente con las transfusiones de sangre y de plaquetas. Lamentablemente, para esto, nosotros apelamos a la buena voluntad de ustedes para que puedan venir a donar en las distintas instituciones donde se trate y se manejen niños con cáncer, ¿no? Todas estas instituciones necesitan el soporte de la donación voluntaria de sangre. ¿Y la donación se ha mantenido? ¿Hay gente que de buen corazón va y dona su sangre o no? Siempre hay voluntarios, pero sí se ha visto que con la pandemia y con las movilizaciones sociales que hay, definitivamente esto disminuye, ¿no? De todas maneras disminuye, y ha disminuido grandemente. El instituto, si bien es cierto, tiene los mecanismos, hacen las campañas, hay puntos estratégicos para que la gente pueda ir a donar, aún así hay una disminución considerable. Imagínate, solamente un niño con leucemia en la primera fase de la enfermedad necesita entre 4 a 6 transfusiones diarias, ¿no? Y durante el primer mes puede llegar a necesitar 30 unidades de sangre, ¿no? Entre paquete globular, plaquetas y otros hemocomponentes que pueda determinarse, ¿no? Y va a depender mucho del estado en el que llegue, ¿no? Un mínimo de 30 unidades cada niño. Bien, y nosotros tenemos 100 pacientes nuevos, entonces van a ser, imagínate, más aproximadamente 30.000 unidades que necesitaríamos al año para solamente los pacientes hematológicos, ¿no? Bien, bueno, entendemos que hay gente, ¿no?, de mucha humanidad que seguramente está escuchando el noticiero y que va a poner el hombro, como se dice, para poder también continuar con que estos niños tengan una vida, por lo menos de calidad, ¿no? Lamentablemente la situación no es la adecuada en estos momentos, pero sabemos que eso se sobrepone ante estos llamados sensibles de pequeños que necesitan sin duda la sangre, las plaquetas para poder salir adelante. Muchas gracias, Alicia. Sí, una cosita final nada más. Nosotros el 15 de febrero tenemos una campaña de donación de sangre, donación voluntaria de sangre, que se va a realizar en el instituto. Apelamos a la buena voluntad de todos ustedes. La campaña se llama Aliado un Sueño, y justamente es para tratar de cumplir el sueño de nuestros niños, que lleguen a curarse de la enfermedad y cumplir
todo lo que ellos anhelan, ¿no? El 15 de febrero, acérquense al instituto, al auditorio del instituto, se va a llevar la campaña de donación de sangre desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ajá. Y les vamos a agradecer un montón y nuestros niños le van a agradecer un montón. Seguro que sí. Muchas gracias, Alicia. Entonces, el 15 de Sí, febrero, gracias. en la Muchas campaña de donación de sangre en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Así que asista a ello. Vamos ahora con un tuit